Hay un sonido que los soldados desplegados en bases militares en el Medio Oriente conocen y temen de una manera muy específica: la sirena de alerta de misil entrante. No la sirena de ejercicio, que tiene un ritmo diferente que el cuerpo aprende a distinguir en semanas de entrenamiento. La sirena real, la que da entre 30 y 90 segundos para llegar a un búnker antes de que algo que viaja a 2 kilómetros por segundo decida dónde aterriza. En la base de Al-Assad, en el desierto del oeste de Irak, esa sirena sonó en la madrugada. Y esta vez, los sistemas de intercepción que suelen detener los proyectiles antes de que alcancen su destino no lo lograron completamente. Los misiles balísticos iraníes, lanzados en una oleada coordinada, penetraron las defensas y alcanzaron instalaciones dentro del perímetro de la base, donde miles de soldados americanos tienen su hogar operacional en uno de los teatros militares más tensos del planeta. El ataque a Al-Assad no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el contexto de la ofensiva iraní más amplia que este canal ha estado cubriendo, la misma ofensiva que vio a Irán lanzar 64 misiles contra el grupo del portaaviones Eisenhower en el mar Arábigo, la misma que vio misiles iraníes golpear Al-Udeid en Qatar, Al-Dafra en los Emiratos Árabes Unidos y Camp Arifian en Kuwait. Pero Al-Assad tiene una dimensión diferente. Al-Assad está en Irak, y lo que eso significa para la estabilidad política de un país que Washington lleva 20 años intentando estabilizar, y para las consecuencias regionales de esta guerra en expansión, es una historia que va mucho más allá del recuento de bajas. Bienvenido. Hoy vamos a analizar el ataque a Al-Assad en tres dimensiones simultáneas: lo que ocurrió tácticamente, lo que significa estratégicamente para la posición de Estados Unidos en Irak y lo que dice sobre la lógica iraní de expandir los límites geográficos del conflicto cuando su capacidad de respuesta directa está siendo sistemáticamente destruida. Irán no atacó a Al-Assad porque creyera que podía destruir la capacidad militar americana en Irak con una oleada de misiles. Conoce sus propias limitaciones mejor que nadie en este momento, después de 20 días de campaña que ha reducido su inventario de misiles en un 86% y ha destruido la mayor parte de su infraestructura de defensa aérea. La lógica del ataque es más calculada y más inquietante que la simple represalia. Irán está ejecutando una estrategia que los analistas militares denominan interdición del apoyo logístico del adversario. Cuando no puedes derribar los aviones de combate que te están bombardeando, atacas lo que los hace posibles: los cisternas de reabastecimiento en vuelo que extienden su radio de acción, las bases terrestres desde donde coordinan las misiones, las instalaciones de mantenimiento que mantienen a esos aviones en condiciones de volar, y los centros de mando desde donde se planifican y dirigen las operaciones. Al-Assad alberga miles de soldados americanos y es uno de los nodos fundamentales de la presencia militar estadounidense en el arco que va desde Irak hasta el Golfo. Atacarla tiene varios objetivos simultáneos. Primero, generar bajas americanas que entren en la ecuación de coste político en Washington, donde cada cuerpo repatriado de una guerra que la opinión pública en general no apoya entusiásticamente añade presión sobre los tomadores de decisiones. Segundo, forzar al personal americano a estar permanentemente en modo defensivo, consumiendo energía cognitiva y recursos logísticos en proteger la base en lugar de proyectar poder desde ella. Tercero, complicar la posición de los aliados iraquíes que permiten la presencia americana en su territorio, ya que cada ataque a suelo iraquí por parte de Irán pone al gobierno en Bagdad en una posición política insostenible. Y hay un cuarto objetivo que es el más frío de todos: demostrar que los límites geográficos del conflicto son más amplios de lo que Washington estaba gestionando públicamente, que esto no es simplemente un enfrentamiento bilateral entre Estados Unidos e Irán. Es un conflicto que puede alcanzar a cualquier instalación americana en cualquier país que albergue presencia militar estadounidense en la región. Para entender por qué los ataques a bases terrestres como Al-Assad están ocurriendo simultáneamente con el ataque al grupo del Eisenhower, hay que entender la estrategia de saturación que Irán está intentando ejecutar con los recursos que le quedan. En el ataque al Eisenhower, Irán disparó 64 misiles desde 17 sitios de lanzamiento diferentes en 3 oleadas. La lógica era matemática. Los sistemas de defensa más sofisticados del mundo tienen límites de capacidad de procesamiento y de inventario de interceptores. Si disparas suficientes misiles en suficientes vectores simultáneos, la estadística produce penetraciones incluso cuando la tecnología defensiva es aplastantemente superior. 7 de esos 64 misiles pasaron. El Eisenhower fue alcanzado. Las operaciones de vuelo quedaron suspendidas.
La misma lógica se aplica a los ataques a múltiples bases terrestres simultáneamente. Al-Udeid en Qatar, Al-Dhafra en los Emiratos, Camp Arifjan en Kuwait, Al-Assad en Irak. Cuando los sistemas de defensa de cada una de esas instalaciones tiene que gestionar su propia oleada de misiles entrantes al mismo tiempo, la capacidad total del sistema de defensa americano en la región está siendo probada en múltiples puntos simultáneamente. Cada sistema Patriot que está interceptando misiles sobre Al-Assad es un sistema que no está disponible para otra base en ese mismo momento. Lo que hace esto especialmente preocupante para los planificadores americanos no es que Irán tenga la capacidad de destruir esas bases. Claramente no la tiene. Lo que tiene es la capacidad de mantener a todas esas instalaciones en estado de alerta de misil entrante de manera suficientemente frecuente como para que ese estado de alerta permanente sea, en sí mismo, una forma de desgaste. Personal que pasa noches completas en búnkeres no descansa. Personal que no descansa comete errores. Errores en operaciones de aviación de combate tienen consecuencias que van más allá de la incomodidad. El Pentágono tardó 14 minutos en autorizar la operación Thunder Strike después del ataque al Eisenhower. 47 Tomahawk desde el USS Florida. B-2 Spirit atacando instalaciones de defensa aérea en Bandar Abbas, Bushehr y Shiraz. F-35 del Abraham Lincoln, iniciando ataques contra centros de mando del IRGC en los alrededores de Teherán. La respuesta fue inmediata y de una escala que dice exactamente cuánto espacio político existe para la no respuesta cuando soldados americanos están muertos o heridos. El ataque a Al-Assad tiene una dimensión que los análisis centrados en el aspecto puramente militar tienden a subestimar. Su impacto sobre la estabilidad política de Irak y sobre la viabilidad de la presencia americana en ese país. Irak es un Estado soberano. Tiene un gobierno electo, tiene un parlamento, tiene una constitución y también tiene dentro de sus fronteras miles de soldados americanos, docenas de bases y una serie de grupos armados con lazos directos con el IRGC que llevan años operando en territorio iraquí con distintos grados de tolerancia del gobierno central. Esa combinación es una contradicción que el sistema político iraquí gestiona con una delicadeza que requiere esfuerzo continuo en tiempos de normalidad. En tiempos de guerra activa entre Estados Unidos e Irán, esa contradicción se vuelve insostenible de gestionar de cualquier manera que satisfaga simultáneamente a todos los actores relevantes. Los grupos armados proiraníes en Irak, las milicias del Hashd al-Shaabi, que tienen representación parlamentaria y que han estado atacando bases americanas de manera intermitente durante años, ven el conflicto actual como una oportunidad para justificar escaladas que en condiciones normales tendrían consecuencias políticas para ellos dentro del sistema iraquí. Con Irán atacando directamente, la cobertura para sus propias operaciones se amplía. El gobierno en Bagdad se encuentra en una posición en la que cualquier declaración que haga es un problema. Si condena los ataques iraníes a Al-Assad, queda políticamente vulnerable frente a los sectores pro-iraníes que son una parte significativa de su coalición gobernante. Si guarda silencio o los justifica, queda políticamente vulnerable frente a los sectores que dependen de la relación con Washington para garantizar inversión, equipamiento militar y apoyo diplomático. No existe la posición que satisfaga a todos en este escenario, y para Washington la pregunta de fondo es igualmente incómoda. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una presencia militar en un país soberano cuyo territorio está siendo utilizado simultáneamente como objetivo por el enemigo con el que está en guerra y como base para las propias operaciones? La respuesta convencional es que la coalición con el gobierno iraquí proporciona la cobertura legal y política para esa presencia, pero esa cobertura tiene límites elásticos que las bajas americanas en suelo iraquí por misiles iraníes están estirando hacia su punto de ruptura. Existe una honestidad analítica que los informes oficiales del Pentágono raramente exhiben, pero que las simulaciones clasificadas filtradas a publicaciones especializadas de defensa muestran con una claridad incómoda. La campaña aérea sostenida contra las fuerzas de misiles iraníes logra una degradación de entre el 60 y el 70% de su capacidad en 30 días, pero no elimina la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques de represalia contra bases en la región. La capacidad de misiles antibuque iraníes permanece operativa durante toda la campaña, y la probabilidad de cierre del estrecho de Hormuz en un escenario de conflicto sostenido se estimó en el 94%. Ese número, 94%, no es un riesgo elevado, es una certeza estadística,
Y el cierre del estrecho de Hormuz no es un evento con consecuencias contenidas, es el 21% del suministro mundial de petróleo interrumpido. Goldman Sachs proyectó precios de $200 el barril en 14 días si la interrupción se sostiene. A $200 el barril, la gasolina en Estados Unidos llega a $8. Los precios del diésel hacen inviable económicamente el transporte por camión. Las interrupciones de la cadena de suministro empequeñecen todo lo visto durante la pandemia. El Pentágono sabe esto. La Casa Blanca sabe esto. Y los ataques continúan porque la alternativa política, absorber el ataque al Eisenhower, absorber los misiles en Al-Assad, absorber las bajas en Al-Udeid, sin responder de manera abrumadora, es igualmente imposible. Señalaría que los activos militares americanos y el personal en uniforme pueden ser atacados con impunidad mientras Washington evalúa sus opciones. Esa señal, una vez enviada, es extraordinariamente difícil de deshacer. América está atrapada entre dos opciones que producen catástrofe por diferentes caminos. Escalar la respuesta y arriesgarse a que el estrecho se cierre, el petróleo se dispare y la economía global entre en recesión por escasez física de recursos. No escalar y señalar que los portaaviones, los destructores y las bases terrestres americanas en la región pueden ser atacados sin consecuencias catastróficas para quien lo hace. No hay una salida limpia de ese dilema. Lo que hay son dos tipos de daño diferentes y la decisión de cuál es más manejable en el corto plazo mientras se busca la ventana diplomática. Hay una pregunta que atraviesa todos los análisis sobre este conflicto y que rara vez recibe la respuesta honesta que merece. ¿Cómo llegaron Estados Unidos e Irán a este punto? Las negociaciones entre Washington y Teherán se rompieron completamente el 14 de febrero, cuando Irán rechazó la propuesta americana final sobre los límites de enriquecimiento nuclear. El secretario de Estado declaró que todas las opciones seguían sobre la mesa. Irán interpretó esa declaración correctamente como una señal de que la acción militar era inminente. La inteligencia israelí había estado presionando hacia esa acción durante más de un año, proporcionando datos de objetivos que guiaron operaciones previas y dejando claro que no aceptarían ningún acuerdo que dejara intactas las capacidades de misiles iraníes. Teherán concluyó que el ataque era inevitable, y frente a esa conclusión, la lógica militar iraní dictó atacar primero en lugar de absorber el primer golpe en una postura completamente defensiva. Si la guerra llega de todos modos, es mejor demostrar capacidad e infligir costos antes de que los ataques aéreos americanos degraden sistemáticamente las defensas. Cada actor en este escenario se comportó racionalmente según su propia lógica estratégica. Israel defendía lo que consideraba sus intereses de seguridad existenciales. Washington protegía su credibilidad como potencia capaz de prevenir la proliferación nuclear. Irán intentaba demostrar que el coste de atacarla era suficientemente alto como para disuadir esa acción, y la suma de esas decisiones racionales, cada una perfectamente coherente dentro de los términos de quien la tomó, produjo un resultado que ninguno de ellos declaró querer y que todos vieron venir. Así es como empiezan las guerras, no por locura ni por error de cálculo irracional, por la lógica aplastante de los dilemas de seguridad, donde cada acción defensiva parece ofensiva desde el otro lado, donde cada señal de fuerza invita a una señal de fuerza de respuesta, y donde el camino de regreso desde el borde se vuelve más estrecho con cada misil lanzado y cada base alcanzada. Y Al-Assad, con sus víctimas en el desierto de Irak occidental, es el lugar donde esa lógica se materializa en pérdidas que tienen nombre, apellido y familia, esperando noticias en algún lugar de América. Al-Assad fue atacada. Los misiles balísticos iraníes alcanzaron una base donde miles de soldados americanos tenían su hogar operacional. Los sistemas de intercepción no lo detuvieron todo. Hay bajas. El Pentágono mantiene silencio operativo sobre los detalles mientras las evaluaciones de daños siguen llegando. Ese silencio no es evasión. Es la práctica establecida de no publicar cifras de bajas antes de que las familias hayan sido notificadas. Pero detrás de ese silencio hay una realidad que los números del crudo y los gráficos de los mercados financieros no pueden capturar completamente. Soldados reales en una base real en un país real que lleva 20 años siendo el teatro de las consecuencias más costosas de la política exterior americana. El Eisenhower fue alcanzado y sus F-35 no pueden despegar. Al-Assad fue atacada. Al-Udeid fue atacada. La economía global observa con el tipo de atención que solo genera el miedo genuino. El oro está en máximos históricos.
Los mercados financieros de medio mundo están bloqueados por los disyuntores de emergencia. Goldman Sachs habla de $200 el barril en 2 semanas, y el presidente tiene sobre su escritorio un conjunto de opciones que, como la mayoría de las opciones reales en geopolítica, no incluyen ninguna que sea buena. Solo la elección de cuál tipo de daño es más manejable. Irán atacó calculando costos y beneficios según su propia lógica. Washington responde calculando sus costos y beneficios. Y en algún punto de esa escalada bidireccional, si la ventana diplomática que todavía existe no se aprovecha, la lógica deja de producir salidas manejables y empieza a producir el tipo de espiral que los libros de historia describen décadas después, con la distancia que permite entender lo que fue imposible ver cuando estaba ocurriendo. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis. Comparte este video con alguien que quiera entender la dimensión real de esta guerra. Porque en momentos como este, cuando las decisiones que se toman en Teherán, en Washington y en Tel Aviv determinan si el precio de la energía que pagas mañana se duplica o si las cadenas de suministro que alimentan tu economía siguen funcionando, estar bien informado es exactamente lo único que te permite entender en qué mundo estás viviendo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental, explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.